por estar aquí con nosotros. Bueno, ahí tienes tu libro, si nos lo puedes mostrar para que lo vea Sí. un poco el auditorio, que se titula ¿Y dónde quedó la bolita? Cuéntanos, ¿de qué habla tu libro para que lo pueda conocer la audiencia y por qué lo escribes justo en estos momentos que vive el país? Bueno, el fenómeno principal que explica el libro es que la mayoría de las personas creemos que los números que están en el presupuesto de egresos de la Federación refleja una realidad, ¿no? Y a veces creemos que es difícil que se muevan. Cuando vemos las aprobaciones de los presupuestos año con año por parte de los diputados, pareciera que los números que se celebran ahí se hace porque ya están en piedra. Sin embargo, hay un documento que aparece al año siguiente, que se llama la cuenta pública y al cual pocas personas le ponen atención. Y el fenómeno que aparece ahí es que ningún número del presupuesto de egresos cuadra. Hay dos fenómenos principales. Uno, se gasta más, y dos, se gasta diferente. ¿Qué tanto más? Tan solo en este último año, en 2016, el gobierno gastó 613 mil millones de pesos más de los que estaban presupuestados. Si se suma de 2000 a 2016, esa diferencia da una cantidad de 4.1 billones de pesos. Eso es 100 veces el presupuesto de la UNAM. Y el problema es que este gasto adicional se mueve con una serie de reglas discrecionales que se llaman adecuaciones presupuestarias. Y esas adecuaciones no se votan por la Cámara de Diputados, no se informan de manera periódica, sino que aparecen hasta que se publica la cuenta pública al siguiente año. Entonces, hay un uso discrecional de los recursos y un uso opaco. Y además de que se gasta más, se gasta diferente. Un número que también aparece en la cuenta pública es que 20% de todo el presupuesto acaba en otro lado. Y eso significa que hay áreas que gastan más y hay áreas que gastan menos. Ese es el fenómeno principal. Y siendo así, según tu investigación que está aquí impresa en este libro, ¿en qué realmente se gasta el dinero de los mexicanos? No es en lo que dicen las autoridades, sino en qué. El problema es que se va a áreas que no son las que uno desearía. Hay varios rubros que sistemáticamente son beneficiados. Por ejemplo, podemos ver que el gasto en comunicación social del gobierno, entre lo que se presupuesta y lo que se gasta realmente, hay un incremento de más de 300%. También se gasta demasiado en rubros opacos como servicios generales, otros, viáticos de los altos funcionarios, y al mismo tiempo hay recortes en otras áreas. Entonces, el problema es que tenemos una autoridad que no da cuentas del gasto real y que mueve el dinero a lugares que no debería llegar o que no debería incrementárseles el presupuesto. Y según las preguntas que te planteas aquí, ¿por qué el gobierno oculta el gasto real y también en qué lo invierte? Creo que esto es parte de una dinámica de larga data. Desafortunadamente, el esquema de las adecuaciones presupuestarias existe desde 1917. Entonces, con este esquema de utilizar el dinero de manera discrecional, gobernó Álvaro Obregón, gobernó Miguel de la Madrid, gobernó todos los presidentes del PRIismo. Tuvimos una transición a la democracia, pero no hemos cambiado la forma en la cual ejercemos el recurso público. Y eso es porque para la autoridad claramente es muy cómodo no rendir cuentas y no someter a discusión o a debate las modificaciones del presupuesto. Es muy cómodo tener el poder de la bolsa. Leonardo, claramente una cosa es lo que se refleja en el presupuesto de egresos de la Federación y otra cosa en la cuenta pública. Explícanos esta diferencia y cómo se puede hacer real precisamente que el gobierno no gasta lo que dice ni tampoco en lo que dice. La cuenta pública, como ya te decía, se publica el 30 de abril de cada año, y uno de los problemas es que nadie le pone atención, ¿no? Ese día fijamos en cuánto dinero se designa a qué área, pero no después no determina. Claro, y porque llega también en un momento clave o coyuntural. El 30 de abril es cuando se acaba el periodo legislativo. Entonces, los diputados y los senadores se van de vacaciones y nadie vigila lo que pasa en la cuenta pública. Y uno de los temas principales del libro es que no solamente hay que relatar los números, sino darle las herramientas a los ciudadanos para vigilar la cuenta pública. Entonces, este libro, más allá de tratar de contar toda la historia de los pesos y lo que hay en cada uno de los rubros de la cuenta pública, en lugar de hacer eso, lo que trata de hacer es señalar que hay divergencias sustantivas. Vamos a encontrar áreas que se benefician, áreas que se perjudican. Por ejemplo, si uno revisa en Gobernación y ve en la oficina del Centro de Control de Confianza, la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se gasta es que solamente se ejerce 16% del presupuesto. Y al mismo tiempo hay otras áreas que se duplica, triplica, cuatriplica su presupuesto. Entonces, lo que trata de hacer el libro es explicar cómo leer la cuenta pública, cómo leer ese mar de datos que hay, y no solamente en materia de lo que publica la Secretaría de Hacienda, sino también de la fiscalización, que es muy importante, porque muy pocos saben navegar o conocen toda la información que tiene, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación.
Y pues donde eso... están los gastos federales. Claro. Y ahí además hay que recordar que se descubrió todo el dinero que se desvió, los daños y perjuicios que se causó al arca pública por parte, por ejemplo, de Javier Duarte. Claro, es decir, revelan datos que realmente son de interés. Claro, y además hay que recordar que la información de Javier Duarte por parte de la auditoría estaba desde 2013. Sí, pero nadie se metió. Nadie se metió a verla. Entonces, este libro trata de dar una respuesta se introduce en ese vacío, porque si hubiera habido una ciudadanía con las herramientas necesarias y un ejercicio periodístico también que supiera cuáles son las partes a las que hay que fijarse en los diferentes momentos presupuestales, hubiéramos podido develar a Javier Duarte 3 años antes. Así es, Leonardo. Finalmente preguntarte, otro tema que abordas aquí en el libro es el gasolinazo, lo cual calificas como una pésima decisión del gobierno. Cuéntanos un poquito de manera breve. Pues rápidamente, todos recordaremos que a principio de año el presidente salió a decir el discurso famoso de ¿qué hubieran hecho ustedes? Y ante el gasolinazo se justificó diciendo, uno, ya hicimos un recorte de 190,000 millones de pesos y eso nos permite pues ahora acudir a la ciudadanía para que ellos se aprieten el cinturón. Y dos, además de que ya hicimos un recorte, este gasto representa una modificación muy importante al presupuesto, 200,000 millones de pesos. Y es una pésima decisión de políticas públicas porque pareciera que detrás de esto hubiera un presupuesto que no se puede mover. Si ese año, como ya había dicho al principio, se gastaron 613,000 millones de pesos más, 3 veces lo que el gasolinazo supuestamente no permitía enfrentar. Y en segundo lugar, pues había otras posibilidades porque el presupuesto se puede mover. Si 20% del presupuesto se mueve, si puede haber incrementos de 300% en gasto en publicidad, si puede haber uso discrecional de los recursos y en un ambiente además de corrupción y de impunidad, claramente el que hubieran hecho ustedes tenía muchas respuestas diferentes a tener que haber aplicado. Sí, si hubiéramos tenido las cifras, hubiéramos podido responder distinto. Claramente. Bien, pues te agradezco muchísimo, Leonardo Núñez. Aquí está tu libro y dónde quedó la bolita para que lo puedan leer, nos podamos enterar que los números reales están reflejados en la cuenta pública. Claro. Que tengas muy buena noche y gracias. Muchas gracias, Elena. Bonita noche.